Aleluya, levante sus manos ahí donde usted está cómodo, calientito, con su familia, levante sus manos. Si es posible, levante sus dos manos. Le agradecería, permítame orar, permítame iniciar esta mañana, esta linda mañana fría, orando y dándole gracias al Señor. Es impresionante porque cuando yo llego a los tiempos que llego con mi familia y veo que todo está cambiado, que existe un orden, que existe una hoja de ruta, porque servimos a un Dios de orden, y cuando hacemos eso, lo que Dios le gusta, Dios se glorifica. ¿Cuántos lo creen? Yo siento la presencia del Señor en esta mañana. No se vaya a distraer porque la silla está vacía, no se vaya a distraer porque no han venido los hermanos, porque no está el pastor René, no se vaya a distraer porque yo siento de parte de Dios que esta palabra ustedes la vinieron a escuchar, ustedes estaban necesitados de esta palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús. Así que Padre Celestial, yo te doy gracias por este domingo, te doy gracias por este mes, te doy gracias por este hombre, esta mujer. Permítenos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales. Danos oídos para escuchar tu palabra. Danos fe para recibir tu palabra, tu promesa en el nombre de Jesús. Desde ya, Señor, declaramos que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nadie que esté en un encuentro con Jesús puede seguir igual. Podemos seguir igual, así que declaro que habrá una transformación, declaro que habrá un encuentro sobrenatural, personal, individual de este hombre y de esta mujer con tu presencia, con tu gloria, con tu palabra, con tus promesas, en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén, aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Este capítulo y este milagro no lo narran en otros evangelios. Vamos a interactuar siempre quise predicar con alguien famoso, por fin se me dio, así que vamos a interactuar con Javi. Capítulo 9 del libro de Juan narra un milagro con lujo de detalles. Y este milagro no lo narran en los otros evangelios, sino solamente en el libro de Juan. Y todo el capítulo 9 se encarga de detallarnos sobre un milagro. Y me encanta que la nueva versión internacional en mi Biblia menciona y dice el título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. No sé cómo lo tengan ustedes en su título. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Me fascina, me encanta, es muy inspirador porque este hombre tiene una condición desde niño, toda la vida. Dice el título que Jesús sana a un ciego de nacimiento. La condición de este hombre es desde bebé, desde que es joven, desde que ya madura, es un adulto. Toda su vida ha vivido una ceguera, toda su vida no ha podido ver, toda su vida ha tenido esta carencia de la visión, de la vista, no ha podido ver. Él no sabe lo que es el cielo, el color de los árboles, no sabe cómo son las personas, él no sabe cómo son las cosas. Y el capítulo empieza y me encanta porque dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pero cuando este ciego tiene un encuentro con Jesús, basta un momento, basta un encuentro, un pequeño encuentro con el Señor de señores, el Rey de reyes, y en su vida empieza a marcar un antes y un después. ¿Cuántos creen que cuando nosotros conocimos al Señor, marcamos nuestra vida y desde ese momento tenemos un antes y un después en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos? Porque basta un momento, basta una experiencia personal con el Señor para que todo, absolutamente todo cambie. Y me encanta porque dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a leer el versículo 1. Verso 1, capítulo 9. Dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Amén. ¿No es la condición humana que siempre queremos saber el porqué de atrás de las situaciones que nos está ocurriendo? Y muchas veces el porqué de las enfermedades. Cuando vemos a alguien que está pasando una enfermedad, decimos: pero algo debiste haber hecho mal. En algún pecado debes de
debes estar ocultando para que la maldición de una enfermedad de generación en generación te esté persiguiendo a ti, a tus padres, a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Algún pecado debe haber. No es la condición humana que siempre queremos saber. ¿Y por qué, Señor? Yo creo que aquí personalmente, yo pienso que los discípulos hacen una pregunta de manera equivocada al Señor, porque le preguntan, él era ciego, ¿no? Y todos le conocían como ciego. Cuando pasaban por el pueblo en la puerta de la iglesia o en la puerta donde que él sabía postrarse y pedir limosna porque era su manera de sobrevivir, le conocían como el ciego. Él era el ciego. Ni siquiera la Biblia da su nombre, lo trata como el ciego. No sabemos cuál era su nombre. Él tenía una condición que en su vida él pensaría que va a cambiar. Él nunca sabría, ni pensaría, ni creería que su condición de ceguera va a cambiar o va a ser transformada. Y en medio de esa frustración de toda una vida, llegan estos caballeros, discípulos, y pregunta Jesús, para que este hombre sea ciego, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué meten a los padres? Porque la narración, el capítulo nos menciona que él nace ciego. Entonces es imposible que él haya pecado para que tuviera esa enfermedad. Entonces por eso dice, o pecaron los padres para que él fuera ciego. Ellos incrementaron la frustración del pobre hombre y le querían hacer sentir que él se merecía lo que él tiene. Ellos indirectamente mencionaron algo y preguntaron algo para que este hombre sienta que se merece estar ciego, que se merece estar enfermo, que se merece lo que está viviendo toda una vida. Y me fascina como, porque podemos aprender y sacar muchos mensajes de la respuesta de Jesús. Cada pasaje, cada palabra, cada párrafo de este capítulo es una enseñanza tremenda. Yo no entiendo cómo pude tener desapercibida este momento de la Biblia muchas veces en mi vida. Porque Jesús responde, hermanos, ahora que tengo su atención, Jesús solamente espera, como aquella persona que espera que los demás hagan, que no saben lo que están haciendo, pero usted sí, y usted dice, déjenles que hagan, dejen que digan lo que digan, que hagan lo que hagan. Y yo siento que Jesús en ese momento emitió una sonrisa un poco burlona, un poco graciosa. Y Jesús responde, pero no les contesta. ¿Me hago entender? Jesús responde la pregunta, pero no les contesta a ellos. ¿Y qué dice el versículo? ¿Cómo responde Jesús? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¡Aleluya! Jesús responde, pero no responde su pregunta. Él no les contesta a ellos. A ver. Queridos discípulos, ujieres, pastores, evangelistas, están haciendo mal la pregunta. Están dirigiendo su pregunta de una manera equivocada porque están incitando su condición. Están incitando por lo que él está pasando, por lo que él es. Están tratando de ver una justificación por lo que él está atravesando y no es la pregunta adecuada. Y muchas veces me he preguntado y alzado mis manos, levantado mis manos, mi clamor al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué está pasando lo que está pasando, Señor? Y siento que Dios muchas veces nos responde como le respondió Jesús a los discípulos. No es porque, es simplemente una plataforma lo que está ocurriendo a este ciego para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Un ratito. Segundito, 2 segundos. Yo no sé lo que usted está pasando. Es que en serio solo me da ganas de adorar y me da ganas de llorar. Es como cuando uno encuentra a alguien que amaba siempre y llega a la iglesia, pasé la puerta y sentí algo poderoso, algo tierno de parte de Dios. Yo no sé lo que usted está pasando, yo no sé cómo ingresó por esa puerta. Ningún predicador, ni pastores,
ni pastoras, ni cantantes, ni grupo de alabanza, ni pastores internacionales que puedan estar en este público puede saber lo que usted está pasando. Pueda conocer por lo que usted atravesó en esa puerta con la condición que usted llegó. No sé si usted llegó con la condición de ciego, con la condición de ser un esclavo del temor, con la condición de ser un esclavo de la tristeza, que está endeudado o no está endeudado. Lo que sí estoy seguro, que lo que usted y a mí me está pasando simplemente es una oportunidad para que la gloria, la bondad, la fidelidad, el poder, la palabra y las promesas del Señor se manifiesten en su vida y en mi vida. Eso es pensar, eso es tener una mentalidad de reino. Eso es tener una mentalidad del reino, porque tenemos vista, pero no tenemos visión. Y yo sé que hoy no va a salir igual que como usted llegó, mi hermano. Para que no pueda mentir, le traje a mi esposa y para que él pueda dar fe de que todo este tiempo el doctor menciona que todo el mundo veía que si mi mamá se contagiaba de este virus, bueno, ustedes pueden conocer, mi mamá ha atravesado cánceres, ha atravesado 2 operaciones de tiroides, cáncer de páncreas, cáncer, bueno, ustedes conocen la historia de mi mamá, los milagros que ha hecho Dios por medio de mi mamá. Y si este virus le topaba a su vida, era letal. Entonces todos nos hemos cuidado, todos hemos tratado de protegerla y mi mamá se expuso, era muy vulnerable. Era muy fácil que mi mamá se contagiase por sus defensas y su vulnerabilidad de su organismo, y indudablemente se contagió. Esta semana, y el pastor René me dice, ayúdeme el domingo, y todos los hermanos se contactaron conmigo y me dijeron, preparemos esto y este otro, pero tal vez mi mente estaba, mi mamá está contagiada. Y cuando mi mamá, que es una persona enferma, porta este virus, puede ser letal. Entonces, Señor, si tú quieres que yo lleve tu palabra, si tú quieres que yo predique de milagros, si tú quieres que yo predique de hombres ciegos que se sanan con un encuentro contigo, pues permíteme predicar con autoridad. Hace 55 minutos, ahí está Karina, mi ñaña, dice: ñaño, la prueba acaba de salir negativa y que acaba de pasar el COVID recién todos estos días. Justo cuando estábamos en oración, no sé, las personas que pudieron llegar acá en los 10 minutos de agradecimiento, de dar gracias al Señor, me llegó el mensaje y dije: sí, es esta palabra para hoy. Existe un lineamiento con la prédica, con la música, con los mensajes, y no es ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué no se vende? Ahora vemos las cosas diferentes, como Jesús nos enseña y dice: discípulos, no es por qué, no es por culpa de él o por culpa de los padres, es simplemente lo que a la comunidad cristiana le está pasando, es una plataforma para ver la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que eso va a pasar esta semana? ¿Cuántos creen que eso va a pasar en nuestras vidas? Aleluya, pero siempre queremos saber el porqué de la situación. Así que hoy nuestra mentalidad es de reino. No somos cristianos inmaduros, nuestra mentalidad empieza a crecer, nuestra fe se empieza a desarrollar. Y vamos a continuar porque no me dieron mucho tiempo. Vamos a continuar. Versículo 4 al versículo 7. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Amén. Es fascinante. El ciego escucha que están hablando, él está así
y siente que hay un montón de gente criticándole y empiezan a decir, pero Jesús, él pecó, sus padres, ¿por culpa de quién está así? Y él solamente está escuchando. Y empieza a hablar Jesús, otra voz, y él dice, no pecó ni él ni sus padres, esto es para que la obra del Señor se manifieste en él. Y cuando él escucha un escupitajo y le pone en sus ojos y escucha la misma voz que le dice, ve y lávate. Él va al estanque, se lava. Él fue ciego y volvió viendo. Tampoco sé cómo llegó a este lugar usted. Tampoco sé cómo ingresó a la iglesia Comunidad Cristiana. Tampoco no sé cómo se atrevió a contraer matrimonio. No sé si ingresó ciego. Tampoco sé cómo se atrevió a abrir ese local, ese negocio. No sé si lo hizo de una manera ciega. Pero cuando uno obedece al Señor y le hace caso al Señor, uno, aunque vaya en una condición de ceguera, de enfermedad, de situaciones, enfrentando desafíos, enfrentando problemáticas, enfrentando deudas, enfrentando enfermedades, cuando uno obedece al Señor, usted saldrá de aquí viendo en el nombre de Jesús. Eso dice la palabra del Señor. De alguna manera, la fe de este hombre empieza a desarrollar y responde a la voz de Jesús obedeciendo. Porque quizás él lo había intentado todo, le llevaban donde chamanes, donde doctores, bueno, él lo había intentado todo, pero nada había funcionado. Pero ¿qué hizo? Que sí obedeciese al Señor. ¿Qué hubo en él? Que hiciera caso la voz de Jesús, del rabí. ¿Qué fue en él? Porque cuando el Señor nos llama, muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo tocar, es que ¿cómo me pide a mí ser ujier? ¡Qué vergüenza! Es que ¿cómo voy a diezmar? Es que ¿cómo voy a danzar? Es que ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a salir en medio de la pandemia a ayudar a los hermanos, a ayudar a los que más necesitan? No, ¿cómo voy a hacer eso? Dios utiliza lo más vil, lo más pequeño, lo que consideramos que no hay valor, y causa milagros. Por eso el mensaje de esta mañana que les daban en la publicidad, el milagro eres tú. Vamos a continuar. Miren lo que pasa después. Estamos todos estamos conectados, todos estamos en la misma línea. Amén. No se pierda lo que se viene, porque está buenísimo. 8. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Hermanos, toda su vida era un hombre que pedía limosna. Toda su vida era un hombre con una enfermedad, con una condición que jamás iba a cambiar, mucho menos las personas pensarían que eso iba a cambiar, que eso iba a ser transformado. Y cuando él recibe el milagro, la gente no le puede reconocer. ¿Recuerdan cuando usted tuvo un encuentro con Jesús? ¿Ustedes recuerdan aquel año, en aquel sitio, aquel hermano por medio del que usted recibió a Jesús en su corazón? ¿Acaso no hubo un cambio en su vida? No sé si era físico, pero sí estoy seguro que era aquí algo adentro que cambió, porque su palabra en 2 Corintios dice que nuevas son, porque somos hechos nuevas criaturas. Todo lo pasado quedó atrás, ahora todo lo es nuevo. Y la gente y nuestra propia familia nos reconoce. Andrés, si no te conociera cómo eres fuera de la iglesia, si no te conociera lo que hiciste de más joven, si no te conociera con quién andabas, en dónde andabas, yo te conozco. No me vengas a predicar de tu Dios, no me vengas a predicar de milagros, de Juan capítulo 9 y todo eso. La gente no le va a reconocer, la gente no le va a reconocer. Y los vecinos dicen, ¿era este el hombre ciego? Este era ciego. Y otros dicen, no. Otros dicen, sí, se le parece.
Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, las cosas cambian. Su manera de caminar, su manera de pararse, su manera de hablar, su manera de enfrentar la vida cambia, porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo cambia todo. Y ni siquiera sus hermanos, ni sus vecinos, ni su familia le van a reconocer. Ay, pero este Juanito era el borracho que maltrataba a su mujer. Y su pasado le va a querer atar y va a quererle recordarle lo que usted era. Usted no puede permitir que su pasado le pueda atar, pero su pasado le puede atar en cada momento, en cada instante. Tú eras incapaz, tú no eres inteligente, tú no puedes ser presidente del curso, tú no puedes ser alcalde del cantón, tú no puedes ser ejecutivo, tú no puedes ser el gerente, tú no puedes tener una empresa. Y eso le van a decir y le van a decir y le van a replicar, pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor todo cambia. Y aunque los demás no entiendan, uno continúa. Porque yo no me levanté esta mañana diciendo, ay, es que yo no puedo, es que me dijeron que yo puedo. Yo me levanté esta mañana diciendo, nuevas son tus misericordias, soy un hombre nuevo. Ese hombre pasado se crucificó junto con Cristo. Ese hombre que no podía, ese joven que hablaba mal, ese hombre que hablaba malas palabras, esa mujer que hablaba mal, que chismeaba, ese hombre desanimado, esa persona enferma, se crucificó juntamente con Cristo y ahora las cosas son hechas nuevas porque tengo un encuentro personal con mi Señor. Y pasan cosas extraordinarias cuando tenemos un encuentro con el Señor. Tu pasado tampoco te va a poder reconocer. Pero véanle a ese hermano que acaba de salir de la iglesia, ese señor, él no era el que hace 2 años estaba borrachito en el carro, el que maltrataba a sus hijos, el que maltrataba su pasado va a quererle atar a cada momento. Y los vecinos le señalaron. Y vamos a ver la actitud de los religiosos, los fariseos. Como le decía en versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta. Amén. Contestó. Vamos a dar pausa un momento. Empieza el interrogatorio. Después de los vecinos llegan los fariseos y empiezan a decirle, cuéntanos de tu milagro, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué recobraste la vista? Y en el versículo 11 dice, ese hombre que se llama Jesús lo trata como un hombre, porque él no sabía de quién se trataba. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó y me lo dijo, ve y lávate, y entonces fui sano. Entonces llevaron ante los fariseos el que había sido ciego y era sábado. Hermanos, los sábados, según la ley, querido pastora, ¿verdad? Según la ley, según los judíos, según los fariseos, según las reglas de la ley, los sábados era ¿qué? Imposible hacer milagro, tenían que guardarse el sábado. Así que ellos se enteraron que precisamente ese día sábado Jesús se acerca al ciego y dice, este hombre no viene de Dios porque es sábado, este hombre no viene de parte de Dios. Que si he escuchado esa frase en mi vida, ¿cuántas veces? Ese hombre no viene de parte de Dios porque hoy es sábado, él es pecador y tú eres pecador, ciego, y ese hombre que te sanó también es pecador. Y le siguen tratando como ciego. Le dicen, ese hombre no viene de parte de Dios. Otros objetaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes señales? Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Por qué les dicen ciego? Ya no es un ciego.
¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y yo digo que es profeta, contestó. Ya no le dice hombre, hermano. Ya le dice profeta a Jesús. Mientras uno va desarrollando una relación con el Señor, uno mismo reconoce lo que Él es. Su señorío, su autoridad, su paz, su amor. No es un simple hombre. Ahora para Él es un profeta, porque a más de hablar, también demostraba. Los profetas en ese entonces, más de decirlo, más de decirlo con palabras, demostraban con hechos. Y Él hizo una demostración muy poco inusual. Al escupir, hacer barro y ponerle en los ojos, y le dijo, profeta. No esperemos que alguien nos cuente lo que Jesús es. Jesús es sanador, Jesús león de Judá, raíz de David, Jesús rey de reyes, señor de señores, mi paz, mi luz, mi vida, mi camino. Luz es todo, pero no permita que se lo cuente, no permita que se lo diga yo. Usted vívalo y declárelo. Oh, realmente Él es mi Señor, Él realmente es el profeta, Él realmente es el Señor Jesús, el que sana. No porque se lo cuentan, sino porque usted lo está viviendo. Amén. Y no entienden, los fariseos no entienden cómo es que pasa esta cosa. Quieren buscar una justificación para expulsarlos. Y se van con los papás de este joven, ¿no? Y es un poco gracioso porque dice, les preguntan a los padres, ¿y este es su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Versículo 20 dice, sí, sabemos que es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos que también nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. ¿Por qué hicieron esto los padres? Sus padres contestaron, así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Ni siquiera los padres, hermanos, pudieron darle gloria a Dios por el milagro en la vida de su hijo. No permitamos que el temor, nos limite a darle gloria y a testificar de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Muchas veces estamos navegando en el Facebook, pero sí publicamos del Richard, sí publicamos de la selección, sí publicamos de muchas cosas, pero hay por ahí un mensajito, una imagen chiquita que dice, aquel que diga Cristo está vivo, compártelo. No permitamos que el temor nos limite o nos prohíbe a testificar de lo que Jesús, el Señor, hace en nuestras vidas. Eso pasó con los padres. Ellos se lavaron las manos. Versículo 25, vamos rapidito. Verso 25. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya le dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oír de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Solo denme 5 a 7 minutitos nada más. Amén. ¿Sí tiempo? 5 minutos. ¿No? Ya, amén. Resulta que los fariseos le vuelven a insistir y le preguntan, pero ¿cómo es que tú recobraste la vista? Dice, pero ya les dije
Ya les dije cómo pasó el milagro. ¿O acaso ustedes también quieren ser discípulos del Señor? Parecía que este hombre era guaneño porque era un poco altanero, un poco respondón. ¿O acaso ustedes también quieren ser discípulos del Señor? Ese discípulo de Jesús o serás tú, lo dice, porque nosotros somos discípulos de Moisés. Y todo internados, con la corbatita, todo chévere. Discípulo de ese Jesús lo serás tú. Y él empieza a defender, y por defenderlo y por testificar, por hablar de Jesús, lo expulsan de la sinagoga. Vemos muchas perspectivas para terminar, vemos muchas perspectivas de los discípulos preguntándole y Jesús, ¿por qué nació ciego? ¿Por él o por sus padres? La perspectiva de los vecinos que no le reconocían después del milagro, la perspectiva de los fariseos, de los religiosos que estaban cegados por la ley y no podían darle gloria al Señor por los milagros de él, porque estaban diciendo, no, los sábados no se sana, los sábados no se cura, él es un pecador. Pero en el versículo 6, no sé si ustedes se dan cuenta y a ustedes les llamó la atención cómo es que sucede el milagro. Y dice, si ustedes y yo nos ponemos para terminar esta mañana en las sandalias de este hombre ciego, dicho eso, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. Este hombre era ciego, pero no era tonto. Este hombre era ciego, pero no sordo. Él empieza a escuchar, no sé cómo hacer el sonido de un escupitajo, pero empieza a escuchar que hay una multitud que habla sobre sus padres, empiezan a escuchar que los vecinos le empiezan no a reconocer, escucha la voz de Jesús, pero él estaba cegado. Y él no sabía lo que estaba pasando. Pero escucha que alguien escupe. Me parece que Jesús tenía flema este día. Jesús, porque para untarle la cara, el rostro, sus ojos, no era como cuando usted está en el fútbol, así, sino realmente tenía que ser una masa grande, bueno, sin detalles. Y empieza a escuchar un sonido de que alguien, y él, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cuando siente su cara húmeda, caliente, pero no me digan que el que escupió me acaba de poner en mi rostro su saliva. Y Jesús le dice, ve y lávate. Y algo en él le incita a responder en obediencia y se lava en el estanque que es el enviado, se lava y regresa. Muchos teólogos, cuando pone Juan capítulo 9 en Google, hay muchas prédicas. De verdad, les confieso, hay muchas enseñanzas. Pero muchos teólogos hacen referencia a lo que dice Génesis 2:7, que esta tierra es como la tierra en la que el Señor Dios crea al hombre y el hombre es creado del polvo de la tierra, da un soplo de vida y nace Adán, y todos conocemos. La diferencia de la tierra de Génesis con la tierra de Juan no es diferente, es la misma tierra. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decirnos del Señor? Que cuando el Señor coge cosas que no tienen valor, si el Señor lo pone en sus manos, pasan cosas extraordinarias. Cuando las cosas ordinarias para nosotros estén en las manos del Señor, pasan cosas extraordinarias. Cuando cosas comunes, hombres comunes, cuando jóvenes comunes trabajan para el Señor, estén en las manos del Señor, cosas fuera de lo común pueden suceder. Porque el Señor no ve ni alto, ni pequeño, no ve ni gordo, no ve ni estatus, no ve ni ideología. El Señor solamente quiere personas dispuestas. El Señor, si usted dice, yo no traje nada, no vine con nada, pues permítame decirle que yo sirvo a un Señor que de la nada hace cosas especiales, que de la nada hace cosas maravillosas, que de una tierra hace cosas milagros. Por eso el milagro está en el barro. Y nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Y el milagro es usted.
No vine con nada, no tengo nada, Señor. Pero Dios es experto con esas personas imperfectas, porque en las manos del Señor se perfecciona todo. Y con el Señor hace lo que quiera, con quien quiera, en donde quiera. Simplemente, ¿cuántos se pueden poner de pie y decir: Señor, estoy dispuesto? Señor, he venido ciego, no tengo nada, soy una persona común y corriente, soy una persona ordinaria, pero en las manos del Señor yo quiero ser una persona extraordinaria. No tengo nada especial, pero en tus manos yo soy una persona especial. Tengo algo para dar, tengo algo para adorar, tengo un corazón para servir, tengo un corazón para alabar. Aleluya. Algo en el ciego empezó a desarrollar su fe y decir: sí, yo te creo. Se lavó y ocurrió el milagro. Aleluya. Cosas extraordinarias pasan cuando el Señor pone su mano. Y los fariseos dijeron: tú eres pecador, tú no te mereces ser sano. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Tú tan joven y esto y este otro, y tú no te mereces, y ¿por qué acá? ¿Y por qué trabajas acá? ¿Y por qué tienes esto? ¿Y por qué tú esto? Si yo viviera conforme a lo que me merezco, no estuviera aquí. Pero ¿cuántos damos gracias al Señor? Que no vivimos conforme a lo que nos merecemos, vivimos conforme a la gracia, a la bondad, a la fidelidad, al amor, al poder de Dios, a sus promesas. No vivimos conforme a lo que nos merecemos, porque si pasara eso, usted ni yo estuviésemos aquí. Si vivimos conforme a lo que ese ciego se merecía, él tenía que estar ahí acostado, mendigando, sobreviviendo con monedas. Pero él no vive conforme a lo que él mismo generó. Él vivió conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Levante sus manos, vamos a adorarle esta mañana. ¿Cuántos damos gracias al Señor porque no vivimos conforme a lo que nos merecemos? Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco vestirme así. Yo no merezco tener la familia que tengo. Yo no merezco tener el trabajo. Yo no merezco tener las cosas que tengo. Porque la gracia del Señor y los discípulos querían entender cómo actúa el Señor, querían encajonarle los fariseos al Señor. ¿Y por qué pecó? ¿Cómo es que Dios no actúa los sábados? Es que Dios no obra los sábados. Pensaban conocerle al Señor, pensaban cómo va a operar el Señor, cómo va a obrar el Señor. Pero a sus milagros y a sus bondades no hay que entenderla. Usted y yo perdemos el tiempo en querer saber por qué de la situación. Usted y yo perdemos el tiempo en querer saber el porqué de mi enfermedad. Usted y yo perdemos el tiempo, noches y mañanas y lágrimas del querer saber por qué de mi situación. A la gracia del Señor no hay que entenderla. Al poder de Dios hay que aceptarla. A su palabra no hay que entenderla, hay que aceptarla. Y yo esta mañana he venido con todas las cargas del mundo, pero vine ciego y volveré viendo en el nombre de Jesús. Para terminar, les voy a contar lo que sucedió. Lo expulsan y en el versículo 35, después que le expulsan, ni se imaginan quién va al encuentro del ciego, Jesús, y le pregunta: oye, ciego, no sé qué nombre quisieran ponerle. Haga de cuenta que es su nombre: María, Juanito, Pedrito, José, Mario. Oye, Juanito, ¿crees en el Hijo del Hombre?, le dice Jesús al ciego. ¿Quién es, Señor? Ya le dice Señor, ya no le dice hombre, ya no le dice profeta. ¿Le dice qué? ¿Le dice qué? Le dice Señor. Ya lo declara como su Señor. Ya no le declara como un sanador, ya no le declara como el crucificado. Ya no declara como el Hijo de Dios, le declara como su
Señor personal, individual, un encuentro con Dios. Y dice su palabra, es el que está hablando contigo, le dice. Creo, Señor, le dijo. Sí creo. ¿Cuántos pueden decir sí creo? Declaró el hombre y postrándose lo adoró. Quiero terminar con esto. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, con su Señor, cuando uno tiene encuentro, después de haber sido señalado religiosamente, después de haber sido menospreciado, rechazado toda una vida, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, joven, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, jamás, imposible, es imposible, es inverosímil, es imposible que uno no pueda adorarle, porque dice que el ciego, cuando declara, eres mi Señor, se postró y le adoró. Es imposible no adorarlo cuando tú declaras su señorío en tu vida. Y Él solo se postra. Y hoy te pido, Señor, esta ceguera espiritual sea cancelada en el nombre de Jesús. Tu pasado te querrá atar. Las multitudes te señalarán. Te recordarán el pecado de ayer, el pecado de la semana pasada. Pero el ciego dijo, yo no sé si es milagroso o no, solo sé que antes no veía y ahora veo. Y por eso te adoro, Señor. Deje de abrazarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Este es un encuentro personal, individual con el Señor. Y cuando le declara, tú eres mi Señor, se postró y le adoró. Porque cosas extraordinarias pasan con personas ordinarias, con usted y conmigo. ¿Por qué no le adora esta mañana? No es por qué me pasa esto, por qué a mí, por qué a mí, por qué mi familia, por qué mi vida, por qué mi cuerpo, por qué mi hogar, Señor. Simplemente hoy veo una oportunidad, una plataforma para que tu gloria se glorifique, tu poder se manifieste en mi vida. Hoy veo las cosas como una oportunidad. Tengo la mentalidad de reino. Tenemos vista y tenemos visión en el nombre de Jesús. Adórelo. Y no somos esclavos. Se postró. Te felicitamos. Gracias por haberte conectado con nosotros y seguirnos este tiempo. Está apareciendo un número de teléfono, un correo electrónico en tus pantallas. Queremos saber de ti. Estamos listos para satisfacer tus inquietudes y sobre todo, orar por tus necesidades. Además, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Si estás en Riobamba o vienes a esta ciudad, te prometo, te aseguro que te haremos sentir como en casa. Recuerda, somos Comunidad Cristiana, tu familia. Te esperamos.